Buenas tardes, mi nombre es Enrique Salas Valenzuela y mi profesión fue ingeniero civil. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre la historia y el manejo de uno de los instrumentos que se utilizaron durante muchos años, como fue la regla de cálculo, con su historia y su manejo. Bueno, estamos grabando. 3, 2. Bueno, la historia de la regla de cálculo, que es esta, es la siguiente. O sea, la creación de las reglas de cálculo data de 1623 y el que las inventó es un matemático inglés que se llamaba William Oughtred. William Oughtred, para hacer estas reglas de cálculo, se basó en los logaritmos creados por Edmund Gunther. O sea, eso fue lo que lo motivó para hacer la regla de cálculo. Entonces, esos instrumentos, pues, es una calculadora analógica que tuvo una vigencia pues desde 1623 hasta 1970, en que ya dejaron de usarse las reglas de cálculo. ¿Por qué? Porque pues ya vinieron las calculadoras, entonces las calculadoras desplazan a la regla de cálculo. ¿Por qué? Porque el saber manejar una regla de cálculo era toda una ciencia, porque para hacer los cálculos, pues tenía uno que hacer varias reglas, utilizar la mente para hacer las operaciones en forma más aproximada al resultado óptimo. Entonces, pues se tenían que hacer, por ejemplo, si la reglilla se desplazaba a la derecha, pues lógicamente se tenía que hacer una operación. Si la reglilla se desplazaba a la izquierda para hacer el resultado correcto, era otra operación que se tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, esta regla de cálculo, pues era una de las reglas de cálculo más completas. ¿Por qué? Por el tipo de escalas que maneja. Esta regla de cálculo pues debe de tener unas 4, 5, 6, 7, 8, unas 16 escalas diferentes. O sea, con esta regla de cálculo, pues lógicamente, ¿para qué utilizábamos la regla de cálculo cuando uno entraba a ingeniería? Porque lógicamente la regla de cálculo, pues la tenía, como no había calculadoras, pues se tenían que hacer las operaciones rápido y precisas. Entonces, pues si uno estaba haciendo un problema de física, pues hacer las multiplicaciones. Si iba a extraer una raíz cúbica, pues hacer las operaciones correspondientes. O cualquier tipo de raíz. Con esta regla se puede calcular tanto raíces decimales como raíces doceavas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la cuestión de que cada una de las reglas pues eran más completas a medida que fue pasando el tiempo. Por ejemplo, las primeras reglas de cálculo fueron hechas de hueso. Interesantísimo. O sea, lo que en la actualidad debe de ser un tesoro, encontrar una regla de 1700 hecha de hueso.
Estas reglas, ya después de hueso, se hicieron más comerciales y se hicieron de plástico. O sea, ¿cómo fue pasando o evolucionando las reglas de cálculo? Por ejemplo, la primera regla de cálculo que yo tuve fue una Aristos, con las escalas menores, menos tipo de escalas. Era más sencillo, nada más para hacer pues, las operaciones fundamentales: división, multiplicación, raíz cuadrada, raíz cúbica, hasta ahí nomás, y las funciones trigonométricas. Pero ya meterse a cuestiones de logaritmos y lo demás, pues ya no se podía con esa. Entonces, con esa sí se podía hacer. Las operaciones fundamentales para lo que se usaba la regla de cálculo era multiplicaciones, divisiones, sacar funciones trigonométricas, sacar raíz cuadrada, raíz cúbica, elevar al cuadrado, elevar al cubo. Básicamente eso era lo que se utilizaba en ingeniería o en cualquier tipo de las ingenierías, pero sí tiene toda una protocolo, digamos así, manejar la regla de cálculo. ¿Por qué? Porque lógicamente con las escalas, por ejemplo, si yo quiero multiplicar una cosa sencillita, 3 por 2, 6. Pero también puedo hacer la multiplicación de 30 por 20. Y es el mismo funcionamiento. No más que 30 por 20, pues ya sabemos que va a tener un mayor número de cifras que 3 por 2, con una cifra significativa. La otra va a tener 4. Entonces pues, hay que hacer el cálculo. ¡Ah, caramba! Pues ¿cuántos ceros le voy a poner? Pues 2 ceros. O 3 ceros, lo que vaya haciendo, si elevo al cubo o lo demás. Entonces, eso era lo que uno tenía que estar viendo. Y luego, ya lo dije, si se desplazaba el cursor, la reglilla a la izquierda, sí, pues hay que restarle o hay que sumarle, si va a la derecha. O sea, el caso contrario, ¿no? Para ver todo eso. Entonces, ese era el uso de esa. Lógicamente, las escalas más usadas para hacer la multiplicación y la división, que es la operación inversa, la multiplicación, pues vamos a utilizar las escalas C y D, que aquí las tienen. En este caso, esta regla de cálculo está pintados los números en negro. Hay algunos otros tipos más, pues lo mismo, que le puede estar en negro y rojo, pero es el mismo cuestión, nada más para el contraste, ¿no? Por ejemplo, la regla de cálculo muy famosa fue elaborada por un fabricante alemán que se llamaba Faber-Castell. En 1907, Faber-Castell lanza al mercado su regla con el nombre de él, Faber-Castell. Entonces, tener una regla de cálculo de Faber-Castell, pues era lo máximo, ¿no? Por la cuestión de precisión y tecnología que él usaba, pues obviamente era una cosa fabulosa tener una Faber-Castell. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillito y vamos a multiplicar, por ejemplo, 3 por 2, sencillito. ¿Qué es lo que hago? Pues lógicamente el cursor lo deslizo sobre el número 2. Hay que mencionar que las escalas, algunas están divididas en forma
diferente. No son los mismos espacios, si los logramos ver, del 1 al 2 que del 2 al 3, ni del 4 al 5, ni, por ejemplo, del 5 al 6. Son espacios diferentes. Ahí fue la aplicación que este señor Oughtred pues utilizó el aspecto logarítmico para hacer sus escalas. No les dio el mismo espacio a todo, sino que dependiendo de sus características para encontrar el cálculo exacto, pues él las dividió. Eso es lo interesante de esto. Entonces, ya tenemos el cursor sobre el 2 en la escala D. Para hacer la multiplicación, deslizo mi reglilla hacia en la escala C y pongo el inicio de la escala C sobre el 2. Y como voy a multiplicar 2 por 3, pues ya me deslizo el cursor hacia el 3 sobre la escala C y abajo en la escala D tengo que 6. 3 por 2, 6. Y así puedo multiplicar, eso es lo interesante. 2 por 6. Pero ¿qué va a pasar? 2 por 6, el 6 está fuera de rango, por decirlo así, en la escala D. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lógicamente mover en forma inversa la reglilla y dijimos que es 2 por 6. Ya me pongo el 2. Ahora encuentro sobre el 2 y pongo el inicio derecho, el 1 sobre el 2. Ahí está. Y luego deslizo el 6 en la escala C. Y aquí me dice que sobre la escala D, pues debe de ser 12. 1, 2, 12. O sea, 2 por 6 es 12. Y aquí ya lo tengo. Entonces, eso era lo interesante, pero si se fijan, y eso es lo interesante de manejar, conocer bien la regla de cálculo. ¿Dónde voy a encontrar, o hacia la derecha o a la izquierda, voy a mover la reglilla para encontrar el resultado correcto? ¿Por qué? Porque si se me sale de rango, pues obviamente la regreso en forma contraria. Por eso la escala C tiene un 1 al inicio del lado derecho, del lado izquierdo, y un 1 del lado derecho, precisamente para poder deslizar hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cómo vaya. Entonces, para hacer esas prácticas, hace ya muchos años, en el laboratorio de física, era donde se enseñaba el uso del manejo de la regla de cálculo. Y por ejemplo, estas prácticas datan de 1970. O sea que tienen estos tesoros, les llamo yo, 50 años. Y en estas prácticas, pues se enseñaba
al manejo de la regla de cálculo y se daban los procedimientos para hacer la multiplicación paso por paso. Y dependiendo del número de cifras que fuera la multiplicación, pues lógicamente se nos enseñaba cuántas cifras para colocar el punto decimal. Por ejemplo, para colocar el punto decimal de una operación, nos dice, cuando se multiplican dos números que contengan cifras enteras y la reglilla se desliza hacia la derecha, lo que les explicaba, el producto tendrá tantas cifras enteras como la suma de las cifras enteras de los dos factores menos 1. Esa es la regla que tenía uno que manejar. Si estoy deslizando mi reglilla hacia la derecha, le resto una cifra. Si la deslizo a la derecha, le sumo una cifra. Un ejemplo práctico. Vamos a multiplicar 1.4 por 2.8. Esos ya son números, digamos, con decimales. Ya no son números enteros. Entonces, pues hago lo mismo. Ya sé que 1.4 tiene una cifra. ¿Por qué? Porque antes del punto tiene nada más una cifra significativa. Entonces es 1. El otro factor es 2, por decir algo. Entonces 2 es un número entero y por lo tanto tiene una cifra significativa también. Entonces yo ya mentalmente tuve que haber hecho 1 más 1 me da 2. Ya me pongo en el 1.4. Aquí está, en la D. Si ustedes se fijan, la escala D del 1 al 2 está dividido en 10 partes. ¿Qué significa eso? Pues que aquí voy a encontrar el 1.4. Entonces ya tengo localizado el 1.4. Ahora por 2. Bueno, pues pongo mi escala C en el 1.4 de la escala D. Ahí está. Por 2. Lo agarro sobre el 2. Y leo en la escala D 2.8. ¿Por qué digo que 2.8? Porque es una cifra más una cifra significativa, son 2. Pero como la reglilla se deslizó a la derecha, le resto. Entonces, ¿qué me queda? 2 menos 1 me queda una cifra significativa. Por eso es 2.8. Y ya tengo localizado el punto decimal, que debe tener una cifra significativa. O sea, eran las reglas que uno tenía que tener en mente para encontrar el punto decimal. Y eso era donde, pues, se le complicaba a uno, ¿no? Ah, caramba, lo deslicé acá, pues, ¿qué tengo que hacer? Entonces, restar. Como la división es la operación contraria a la multiplicación, pues lógicamente se van a seguir utilizando las mismas escalas, la D y la C, pero el procedimiento es a la inversa. En vez de poner la escala C, el 1, en el inicio del 2, ahora es diferente. Por ejemplo, vamos a dividir 6 entre 3. Bueno,
Pues ya sé que el 6 lo localizo en la escala D, ahí está, en mi cursor el 6. Pero como ya lo dije, es la operación inversa, pues sobre el 6, y si voy a dividir 6 entre 2, pues encuentro arriba del 6 el 2 en la escala C, y me dice en el inicio de la escala C y abajo de la D, me está diciendo que 6 entre 2 es igual a 3. Aquí está, el 3. ¿Se fijaron cómo fue el proceso inverso? Ahora ya no pongo el 1 para encontrar, digamos, en la multiplicación, pongo el 1 acá sobre el número de la primera cifra, pero para hacer la división ya pongo nada más los números y el 1 al inicio me da el resultado. Y así puedo hacer todas las operaciones, tanto de números enteros como de números decimales, utilizando las reglas para colocar los puntos. Una de las cuestiones también interesantes de la regla de cálculo era hacer multiplicaciones sucesivas. O sea, tanto de decimales como de números enteros. Entonces, ahí se tenía que hacer, pues lógicamente, la forma, digamos, más complicada para determinar cuántas cifras iban a tener las multiplicaciones sucesivas. Pero era el mismo procedimiento. Por ejemplo, multiplicar 65 por .35, bueno, ¿cuánto me va a dar? Lo mismo. Si recordarán, 65 tiene dos cifras significativas. El .35 no tiene ninguna cifra significativa, por lo tanto es 0. 2 más 0, pues me quedan dos cifras. Ya sé que el resultado va a tener dos cifras significativas. Por lo tanto, 65 por .35 es 2.76. ¿Por qué? Porque me dice que debe de tener dos cifras significativas, 22.16. Es el mismo proceso. Se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces, para manejar la regla de cálculo, pues era mucha práctica. ¿Por qué? Para primero conocer qué escalas vamos a usar. Enseguida, pues saber hacia dónde voy a mover la reglilla para encontrar el resultado. Y saber cuántas cifras significativas iban a tener. Y así sucesivamente. Entonces, eso es para las dos operaciones fundamentales. Ya si yo quiero utilizar, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número, pues ya voy a utilizar otras escalas. O sea, para elevar al cuadrado cualquier número, pues voy a utilizar ahora las escalas A y D. La escala D está aquí y la escala A, pues la tengo que buscar en mi regla. ¿Dónde va a estar la escala A?
hasta aquí. Oh. Saco mi reglilla deslizante y aquí tengo la escala A y D. Sencillo. Voy a elevar, por ejemplo, 2 al cuadrado. Ok, bueno, pues encuentro el 2 en la escala C. Y en la escala A, 2 por 2, 4. Ya yo ya sé mentalmente que 2 al cuadrado pues debe tener una cifra significativa. Ya si yo digo 20 al cuadrado, son 400. Entonces, es lo mismo, nada más con mayor cifras significativas y lógicamente pues el resultado tendrá también otras cifras significativas. Pero es lo mismo, 20 al cuadrado, 400. Ahora vamos a determinar cómo se calcula con la regla de cálculo los senos o los cosenos, las funciones trigonométricas de esas dos funciones. Para lo que vamos a utilizar es la escala D y la escala S en el cursor. Aquí ya no muevo el cursor para nada, digo la reglilla para nada, porque aquí tengo que coincidir el 1 con la S con el 1 con la D. Y por ejemplo, si yo quiero saber el seno de 10 grados, pues me voy directamente a buscarlo, el 10 en la escala S, que son los grados. Y ahí lo tengo. Si se fijan, la escala S tiene dos numeraciones. O sea, el 10 es el seno. Pero a la izquierda tenemos el 80. ¿Qué significa eso? Que el 80 es el coseno. O sea, y tiene el mismo valor el seno de 10 grados al coseno de 80 grados. Y directamente sobre la escala D vamos a encontrar el valor del seno de 10 grados y va a ser 0.720. Aquí está. Y así podemos encontrar cualquier función trigonométrica que deseemos. Si yo quiero encontrar las tangentes, pues me voy a la escala T, que es tangente, y me voy a la escala D, que es el valor de las tangentes. Entonces, esa era para ver las reglas más completas. Y asimismo, si yo quiero encontrar cualquier logaritmo, pues me voy a la escala L, que es la de los logaritmos. Y si yo quiero encontrar el cubo o la raíz cúbica, que es la inversa, pues me voy a la D y a la K, que es para encontrar los cubos o las raíces cúbicas. Entonces, por eso era tan versátil en su tiempo, pues utilizar la regla de cálculo, porque aquí estaba todo. O sea que esa invento de la regla de cálculo, pues por eso era que duró cerca de 400 años de estar en uso, hasta que vinieron ya la nueva tecnología con las calculadoras, que era lo mismo, nomás que ya electrónica, ya nada más se le pica un
una tecla y ya sale el resultado, ¿verdad? Pero también para las calculadoras, pues era también saber cómo la voy a usar. Porque tiene también sus reglas para sacar los resultados, ¿no? Sobre todo cuando son de funciones logarítmicas o hiperbólicas, pues tiene su tecnología para encontrar qué tecla le voy a picar. Es lo mismo que la regla, nomás una forma más fácil. Pues espero que les haya servido conocer de perdido, ya en forma objetiva, cómo eran y cómo hacíamos los cálculos hace 50 años, cuando no había calculadoras. Entonces teníamos que usar este aparatito que es la regla de cálculo, que es una computadora analógica, esta regla. Pues gracias y nos vemos la próxima. Pues buenas tardes, ya vimos un poco de la historia de la regla de cálculo y cómo usar la regla de cálculo. Hay que hacer un pequeño paréntesis sobre qué sucedió con las reglas de cálculo. Las reglas de cálculo se dejaron de utilizar pues cuando ya viene la era digital. Y lo que vino a desplazar a las reglas de cálculo por su mayor facilidad, pues fue la calculadora. Hago un pequeño paréntesis también porque la primer calculadora que llegó al Tecnológico de Durango en la década de los 70, de 1970, fue la que yo tuve. O sea, fue una Texas Instrument S50, que era una sensación, porque nadie empezaba a conocer las calculadoras, y menos tener una Texas Instrument que era el non plus ultra en aquel entonces, era la mejor marca que se utilizaba, porque era de tecnología americana. Entonces, eso fue a lo que vino a desplazar, sigo insistiendo, las reglas de cálculo por la era digital con las computadoras, con las calculadoras. Pues gracias y esperamos que les haya interesado cómo hacíamos los cálculos hace 50 años con las famosas reglas de cálculo. Pues gracias y hasta la próxima. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy.
his head, just like me. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've cut